¿Qué estás haciendo? No le sostengas la mirada o se te va a pegar. Ma, Isiokan, Mikekan. ¿Qué significa eso? Ojalá que te mueras pronto. Al calor de la fogata. Dicen que hace siglos los pueblos nahuas temían a una criatura conocida como el Tlacatecolot, una clase de brujo ligada a los tecolotes. Algunos aseguraban que podía adoptar la forma de un ave nocturna. Otros decían que simplemente observaba a sus víctimas antes de alguna desgracia. También afirmaban que no eran más que viejos brujos estafadores. Y fue por esta última razón que tuve mi primer encuentro con uno de ellos. Me llamo Talía. Vivo en un pueblito no muy conocido en el estado de Oaxaca, México. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi abuela enfermó gravemente. Había comenzado con algo de tos. Tenía flemas que creíamos le habían inundado los pulmones. Poco tiempo después, comenzó con dolores en sus piernas, sobre todo en sus rodillas. Donde vivo, para poder acudir a un doctor, debes visitar otro pueblo cercano. Y no siempre es una opción accesible para nosotros. Por eso mismo, dentro del pueblo, es más frecuente recurrir con curanderos o incluso ciertas clases de brujos. Nos pusimos en contacto con un par de ellos que nos recomendaron de boca en boca. Limpias con huevos, ramilletes, incluso sacrificio de animales para regalar algo de vida, pero nada parecía funcionar. La condición de mi abuela se había deteriorado muy rápidamente en tan solo un par de días. Llegamos a un punto en que no podía levantarse ni siquiera para ir con otros curanderos, y mucho menos para ir a otro pueblo con un doctor. Y bueno, traer un doctor a casa era algo que mi abuelo y yo no podíamos pagar. Mi pueblo era muy pequeño, y por supuesto que se habían enterado todos de esta situación. Un día, una de las curanderas que no pudo ayudarnos pasó por la casa a saludar. Mi abuela ya estaba en sus últimas. Tali, sé que yo no te pude ayudar, pero tal vez alguien pueda. No te había dicho porque esta persona no es un curandero común. Es el viejo brujo que vive en la punta del cerro, me dijo casi susurrando. Yo no había escuchado jamás de esa persona y se me hizo raro que mi abuelo no lo hubiera mencionado. Esa misma noche me acerqué con él a preguntarle. Ni se te ocurra, Talía. Ese viejo es un brujo estafador. No te acerques a él. Pero abuelo, la abuela se está muriendo. ¿Qué perdemos con intentarlo? Por un momento vi un poco de duda en su rostro. Duda que de pronto se tornó en enojo. Y tal vez algo de miedo. Te dije que no. No tardé en investigar un poco más acerca de este señor con las demás personas del pueblo. Muchos me advirtieron lo mismo, que no me acercara, pero no pensaba quedarme de brazos cruzados viendo a mi abuela morir. Vivía en una casa de lámina y madera, a unos 15 minutos subiendo el cerro. No diría que su casa estuviera escondida, podía subir y después de un rato, aún sin querer buscarla, te la podías encontrar. Me acerqué a la entrada. Tenía varios animales en un pequeño establo. Se escuchaban las gallinas, patos y cerdos, y había un búho parado sobre un tablón de madera en la entrada de su casa. Dudé en tocar, pero el primer toque de la puerta la terminó empujando. No había más que un petate en el centro, una pequeña estufa oxidada
y una mesa con frascos en el fondo. ¿Te puedo ayudar? Escuché detrás de mí. Me giré del susto. No lo había escuchado venir. Se encontraba a mi espalda un hombre mayor, como de unos 70 años, muy delgado. Llevaba consigo una bolsa marrón tejida colgada de su hombro. A pesar de su pregunta, no parecía muy preocupado de haberme visto ahí. Entró a su casa, pasando a un lado mío. Se dirigió hacia la mesa de centro. Sacó de su bolso lo que parecía ser algo de tierra y unas hojas arrancadas de algún tipo de planta de color gris. ¿Vienes por luz también? No me había dirigido la mirada desde su llegada. Me sorprendió que dijera el nombre de mi abuela, pero no supe cómo responder. Ya le ofrecí mi ayuda a tu abuelo. Él no quiso pagar el precio. ¿Qué? ¿Vino mi abuelo? No, yo fui a él, me respondió. ¿Cuánto es lo que cobra? Yo puedo pagárselo. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quiere? Dígamelo. El anciano me miró fijamente, con esos ojos nublados, grises. Una deuda. ¿Una deuda de qué? Yo le puedo pagar. No te preocupes por eso. Yo puedo cobrarme más tarde. No será dinero. Pensaba que todo esto era un invento o que quería espantarme de alguna forma. Acepté. Tu abuelo, me dijo, él no puede estar presente. Él no quiso pagar. Quedamos que el día siguiente a medianoche bajaría a revisarla. Mi abuelo saldría a otro pueblo por algo de medicamento para mi abuela. Al día siguiente, en la noche, por un segundo dudé si vendría el anciano o no. Al cuarto para la medianoche, vi su figura parada a unos metros de mi casa. Estático, parecía una estatua. En cuanto me asomé, le grité que se acercara, que entrara a la casa, pero se quedó completamente inmóvil. Di unos pasos hacia él, pensando que tal vez no me había escuchado. De repente, escuché el sonido de un búho. En el pueblo donde vivo, los búhos no son animales raros, pero nunca se habían acercado tanto a la casa. Me volví a meter. Para este momento, ya empezaba a sentir algo de miedo. Podía ser algún ladrón o algo peor. Intenté olvidarme de eso, pero justamente a las 12 en punto tocaron la puerta. Una vez que entró, todo ocurrió muy rápido esa noche. Él parecía muy indiferente y parecía no importarle nada de la hospitalidad que le ofrecí. En cuanto vio a mi abuela recostada, dio un suspiro muy largo. Le tocó la frente con el pulgar invertido y comenzó a susurrar unas palabras. Esto duró aproximadamente 5 minutos. Luego comenzó a sobarle los pies con unas plantas y algo de tierra. El proceso era muy asqueroso. El señor había colocado una cubeta a un lado de la cama. Cada cierto tiempo se detenía, tomaba la cubeta y escupía algo espeso y negro adentro. Nunca me permitió acercarme para ver qué era. En total, debieron ser menos de 15 minutos. Al terminar, el anciano recogió sus cosas y se dirigió a la salida. No vuelvas a visitarme. Fue lo último que me dijo antes de desaparecer. En los siguientes días, mi abuela mejoró. Mi abuelo estaba muy feliz. Agradecía y lloraba todas las noches porque la medicina había funcionado. Pero la alegría no nos duró ni una semana. Una noche, mientras cenábamos, los tres escuchamos unos golpeteos
sobre los muros de la casa. Mi abuelo fue el primero en reaccionar. Salimos los dos de la casa y ahí lo vimos de nuevo. Era esa misma figura del anciano, parada, quieta. Mi abuelo inmediatamente lo miró. «No puede ser», dijo asustado. «Es el curandero del cerro», dije casi confesando. «¿Qué carajos haces aquí? Yo nunca acepté tu maldito trato», mi abuelo le gritó. El anciano en el fondo, detrás de los árboles, levantó lentamente su brazo y me señaló con su dedo. «Talía, ¿qué fue lo que hiciste?» «Abuelo, fue él. Él curó a la abuela». Un aleteo estalló en el techo de la casa, como si un ave se hubiera estrellado. Ambos nos asomamos al techo, sin descuidar al anciano que estaba solo a unos metros. De la nada, salió disparado un búho, volando justo enfrente de nosotros. Grité del susto. Miré a mi abuelo, pero él seguía sin reaccionar en lo absoluto. Cuando levantamos la vista, el anciano ya se había ido. Mi abuelo comenzó a rodear la casa corriendo. A solo unos pasos detrás de él, vi cómo se detuvo de golpe, como si supiera que iba a encontrar algo ahí. Había unas manchas de manos en la pared, rojas. «No puede ser», dijo mi abuelo, con una cara que me erizó la piel. «Abuelo, ¿qué es eso?» «Tepan Misoni». Ambos nos metimos a la casa. Mi abuelo le explicó rápidamente a mi abuela lo que había sucedido. Hablaron un rato entre ellos a solas. No pude escuchar absolutamente nada. Se escuchaba que discutían, que no tenían otra opción. «Ya sangró sobre nosotros», lo escuché decir. Mi abuelo salió furioso del cuarto. Me tomó firmemente de la mano. «No podemos darle tiempo a ese anciano. Si se lo permitimos, nos llevará a los tres». Mi abuelo tomó un machete y un bidón de gasolina. Salimos corriendo en ese mismo momento en dirección al cerro. Nunca había visto tanto miedo y decisión en su rostro al mismo tiempo. Parecía que sabía exactamente qué teníamos que hacer. Las calles estaban completamente a oscuras. No había ningún vecino con la luz prendida. Cuando llegamos a la casa del anciano, estaba completamente oscura. Nos asomamos y no vimos nadie dentro. Mi abuelo no perdió el tiempo y comenzó a vaciar el bidón de gasolina sobre los alrededores de la pequeña casa. Quise detenerlo, pero había algo en el aire que me revolvía el estómago de miedo. Lo que había pasado hace unos momentos en nuestra casa no tenía explicación. La casa del anciano ardió inmediatamente. Los animales comenzaron a correr. Mi abuelo me tomó de la mano y me jaló de vuelta al camino. El humo comenzaba a llenar el cielo del cerro. Las llamas se habían avivado demasiado rápido. Eso no era normal. «¿Qué pasará con el anciano?», le pregunté a mi abuelo. Un sonido de ave a nuestras espaldas nos interrumpió. Mi abuelo se detuvo en seco, maldiciendo. Yo volteé rápidamente y a solo unos metros, en un árbol, pude ver una figura. No le encontraba forma a aquello. Estaba colgando de cabeza de la rama más grande del fondo. Parecía un pájaro enorme, pero algo en sus piernas no estaba bien. Entonces comprendí que aquello no eran garras, eran pies humanos.
¿Qué estás haciendo? No le sostengas la mirada, me dijo mi abuelo. Ambos nos quedamos petrificados cuando aquella rama se comenzó a mover con violencia. El árbol comenzaba casi a vibrar. Ma isiukan mikihkan. Ma isiuka mikihkan. Una voz áspera y vieja susurrando desde ese árbol. Abuelo, ¿qué significa eso? Ojalá que te mueras pronto. Aquella noche fue la última vez que nos acercamos al cerro. A veces por las noches, mi abuelo se asoma a la calle y dice que ve la sombra de ese anciano afuera de la casa, en la misma posición de aquella tarde. Las semanas pasaron y mi abuela se recuperó, pero no fue un final feliz. Pareciera que el pueblo sabía qué había ocurrido. La gente dejó de visitarnos. Cuando caminábamos por la calle, bajaban la mirada. Era como si supieran exactamente lo que habíamos hecho. Todas las noches, en el techo de nuestra casa, llega aquel búho, un búho negro, parecido al que vi aquella tarde en la casa del anciano. Pero esto es diferente. Una de sus alas estaba quemada, casi carbonizada. A veces pienso que un día nos atacará, pero hoy en día solamente se queda lejos, sentado, acechando, tal vez esperando algo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte dentro del círculo. El fuego se está apagando, pero las historias no terminan aquí. Si el video te gustó, un me gusta y una suscripción mantienen el fuego vivo. Recuerda que esta fogata es de todos. Hasta la próxima.